Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os mostraré el seguimiento de una patología muy frecuente en la extremidad inferior, que es la patología traumática. En este caso es un seguimiento de una mujer de 65 años con una fractura de calcáneo. La señora se cayó y se golpeó el pie izquierdo y ella lo que presentaba era dolor a nivel del talón. Se le solicitó la resonancia y hasta hoy, hasta la fecha de hoy, hicimos 3 estudios. Os voy a mostrar la evolución de esta fractura y la complicación que ha conllevado al final. Pero aún faltará por el estudio final que tengamos o los siguientes que vengan. Bueno, pues el estudio inicial se hizo a principios del mes de octubre y bueno, pues solicitamos un protocolo de tobillo con los cortes normales, de sagital, axial y coronales, con secuencias T1, T2, FATSAT y al hacer el T1 vimos esta imagen, ¿no? Y también solicitamos el STIR. Bueno, como veis en las imágenes, aquí este es el STIR y este es el T1 y ya destaca, ¿no?, esta imagen a nivel del calcáneo, hipointensa en T1 e hiperintensa en STIR. Bueno, pues ya nos centramos de momento y valoramos esta imagen. Pues vemos que la hiperintensidad también hay a nivel anterior y distal de la tibia y en la zona anterior de la cúpula del astrágalo también tiene una zona edematosa ósea y el calcáneo pues este es un marcado edema óseo de intraóseo. En el STIR vemos una imagen hipointensa que proviene de la interlínea subastragalina posterior y desciende hacia la más distal, la zona de la superficie articular del calcáneo con el cuboides, que de momento pues la superficie articular se ve bien, se ve continua, no se ve ninguna lesión, pero sí que vemos este trafo de fractura. Luego también podemos visualizar aquí también un trafo que viene del seno, del surco del calcáneo del seno del tarso. Aquí lo vemos como también desciende y parece contactar con el trafo anterior. Bueno, en las fracturas, pues bueno, tenemos que ver si hay fragmentos o no, si hay desplazamiento de estos fragmentos, si son fracturas intraarticulares o extraarticulares, si hay afectación de las carillas, facetas articulares y si hay impactación, ¿no?, a nivel subcortical. En este caso, por lo que vemos en la imagen, la carilla anterior o faceta anterior suprastagalina, pues en la carilla anterior no parece que haya afectación y la posterior pues tampoco parece, aparte de esclerosis suprastagalina, la interlínea parece continua, no parece que haya hundimiento. Sí que vemos el trafo, pero no parece que haya afectación ni fragmentos desplazados. Bueno, aparte de esto, pues ya podemos describir la fractura de calcáneo, pero vamos a visualizarlo en otros cortes, ¿no? En el corte axial, pues aquí vemos el trafo de fractura o los trafos de fractura de medial a lateral y el trafo este que veíamos desde el seno
del tarso, ¿no? Cómo disminuía, o sea, bajaba y comunicaba, y cómo se dirige a la interlínea articular del cuboides, pero bueno, no parece comunicarse o tener afectación en la superficie articular. Pero bueno, vemos el trazo igualmente. Vamos a poner el coronal y bueno, pues destaca lo que veíamos antes en esta imagen de sagital, el edema óseo a nivel anterior de la tibia y distal, el edema óseo a nivel del astrágalo, a este nivel, y también a nivel aquí, ¿no? En la articulación peronea, del peroné y el astrágalo, ¿no? Nos fijamos que no tengamos ninguna lesión osteocondral en la cúpula astragalina, que no parece que haya ninguna lesión, se ve todo continuo, sin solución de continuidad, ni edema tampoco, ¿no? En la línea de la cúpula, aparte de este edema óseo. Bueno, ahora pues seguiríamos con el estudio normal, pues valorando lo que son, yo primero empiezo por tendones, ¿no? Voy a los peroneos, veo peroneos que estén situados bien, que no haya ninguna luxación o subluxación, que no hayan cambios de señal intrasustancia que sugieran tendinosis o una degeneración, las inserciones del corto y del largo que aquí perdemos, que no haya tampoco colecciones ni tenosinovitis en la vaina de los tendones, que no parecen que haya, ¿eh? Y cuando ya valoro los peroneos, paso a los flexores. También hay que valorar la musculatura, la señal de la musculatura, que no haya cambios entre uno y otro. Muy bien, pues ahora vemos los flexores, tibial posterior, el flexor común y el del primer dedo. Y bueno, vemos el posterior, tibial posterior, que llega aquí al escafoides. Aquí visualizar la inserción, que no hayan osificaciones, osículos o escafoides o naviculares accesorios. También vemos cómo pasa también el flexor común y el del primer dedo. Bueno, tampoco vemos alteraciones de señal ni colecciones en las vainas. Muy bien, ahora pasaríamos al tendón de Aquiles, donde se ve, bueno, se visualiza bien también. Y bueno, una vez visualizado todo más o menos en general el componente tendinoso, pasaría a los ligamentos. Empezamos por arriba, el tibio peroneo anterior y posterior, que no hayan discontinuidades ni signos de rotura. Bajamos al ligamento peroneo astragalalino anterior, donde sí que se visualiza un poco, sí que hay alteraciones de señal. Se ve continuo, pero sí que hay alteraciones de señal. Eso podría ser cambios de carácter crónico. No se ve tampoco edema aquí al periligamentoso. El posterior también se ve bien. Bueno, el peroneo corto, también se ve, o sea, el peroneo corto, peroneo calcáneo, que lo podemos ver aquí, o lo podemos ver también en el coronal, peroneo calcáneo, que aquí no se ve tan bien. Hay cambios edematosos en partes blandas, normal por la fractura, que es una fractura aguda, con estos cambios edematosos y a nivel óseo y en partes blandas. Vemos el deltoideo con sus diferentes fascículos, tibio astragalino, luego por aquí
aquí bajaría el tibio spring. No vemos que haya soluciones de continuidad, sí que hay cambios inflamatorios y edematosos, pero se ve bien los fascículos. Bueno, pues una vez visualizado todo más o menos, la musculatura también flexora, pues vamos a pasar pues, la parte final del calcáneo, de la fascia plantar, la parte lateral, más lateral, y la media, ¿no? Que aquí podemos ver que no hay ninguna nodulación, ni fibrosis, ni nada a nivel de la fascia plantar. Muy bien, bueno, pues esto es el primer estudio de resonancia, y al cabo de 25 días la paciente se realiza el segundo estudio. Y aquí lo vemos. Bueno, volvemos a valorarlo en STIR, las mismas secuencias que en la primera resonancia, y a primeras pues ya podemos ver que el foco que teníamos aquí de edema óseo contusional en la tibia y del astrágalo pues ha disminuido casi, ha habido una resolución completa. Lo podemos comparar con el anterior. Aquí vemos, ¿no?, el edema óseo aquí en el astrágalo, y cuando vino en la segunda resonancia pues vemos que no, si hay un poquito de derrame articular en el reflejo anterior. Vemos que ha disminuido el edema óseo a nivel del calcáneo. Incluso en el T1 se visualizan mejor los trafos de fractura y se individualizan mejor. Pero claro, aún persiste. Vemos que no existe desplazamiento de los fragmentos, que las carillas articulares aquí, bueno, pues está el trafo de fractura, pero no hay hundimiento, y se mantiene de momento estable esta fractura. Vemos los componentes igual, ¿no? Los tendones bien, sin líquido. Bueno, más o menos, como no tenía lesiones anteriormente, pues no tiene por qué tenerlo ahora. Y vemos eso, el cambio del edema óseo en el calcáneo a la segunda resonancia, que ha disminuido bastante, y vemos la fractura, los trafos de fractura mucho mejor. Pues bueno, la señora continúa con el tratamiento, rehabilitador y médico, y supongo de inmovilización. Y ahí viene el tercer estudio y la complicación que normalmente suele pasar en este tipo de fracturas. El tercer estudio se realiza al cabo de 3 meses, en enero, a finales de enero, y bueno, pues el componente de edema óseo ha disminuido bastante. Se ven los trafos de fractura ya no tan igual, tan bien, tan claras, pero sí que existe que, bueno, sí que se ve que no hay consolidación todavía de la fractura. Pero bueno, aparte de esta falta de consolidación, pues vemos que bueno, los márgenes y las superficies articulares siguen sin estar desplazadas. No hay otra afectación, o la afectación esa que teníamos del seno o del trafo que iba hacia el cuboides, vemos que tampoco hay afectación. Lo podemos ver en el estudio, en el axial, ¿no? Aquí vemos que queda aquí más medial e inferior y medial que no en la superficie articular entre el cuboides y el calcáneo. Bueno, sí que vemos esta falta de progresión y de curación de la fractura, y aparte
vemos estas imágenes. Esta imagen hiperintensa a nivel de la tibia distal, la cúpula astragalina, el astrágalo en general, incluso escafoides y la zona del calcáneo, que se ve aquí como moteado, ¿no? Hiperintenso y hipointenso en T1. Bueno, esto ¿a qué puede ser, no? Bueno, pues al tener ese antecedente traumático, podemos decantarnos hacia una atrofia de Sudeck o el asimpático refleja, o hacia una osteoporosis por inmovilización. Ahí estarían más o menos mis dos diagnósticos diferenciales. ¿Qué podría ser? Pues bueno, podría ser el patrón de edema óseo así moteado, puede ser diferentes patologías. Si no hay este componente traumático, pues podríamos pensar en una osteoporosis transitoria, que no es tan típica del tobillo, sino más de la cadera, una migratoria, otra atrofia también, simpático refleja, y si hay antecedentes pues de infección, pues alguna osteomielitis, y se afecta a un nivel articular más del tarso, pues igual si el paciente es diabético, pues un charcot o una cosas, infecciones del diabético, ¿no? Complicación del pie diabético. Pero al haber el componente, el antecedente, digamos, traumático, pues me decanto más hacia el SUDEC o la osteoporosis por inmovilización. El SUDEC, bueno, habían dos tipos de atrofia simpática refleja, que era tipo 1 cuando no se veía una afectación nerviosa, y luego la tipo 2, ¿no? Que era más de causalgia, que sí que se veía lesión nerviosa y entonces se podía eh, orientar ya hacia ese tipo de patología. El 85% suele ser tipo 1, es decir, no se llega a visualizar lesión o no se localiza la lesión nerviosa. En la resonancia podríamos ver diferentes fases, ¿no? Para el diagnóstico. Aunque el diagnóstico más sensible y más específico es la gammagrafía en 3 fases, ¿no? Donde se vería ahí la hipercaptación a nivel de la articulación tibioestragalina o la portaja tibioestragalina. Pero bueno, en resonancia estas fases las podemos ver como esta, que supongo que sería la fase inicial, ¿no? De edema óseo a nivel de diferentes zonas óseas, astrágalo, tibia, calcáneo, escafoides. Y igual también algunas zonas del tarso también se pueden visualizar algún punteado. Y las otras fases, que son ya más evolucionadas, ¿no? Sería pues fases distróficas y de atrofia. Veríamos que la musculatura, hay cambios de señal en la musculatura, que aquí no vemos. La musculatura sigue con esa isoseñal típica muscular, no hay cambios de señal de la musculatura, toda es igual, no hay, tampoco se ve atrofia de partes blandas, ni a nivel cutáneo, así que podamos pensar que hay un estadio o fase más evolucionada. Por tanto, aquí en esta mujer, pues lo más seguro tiene esa pequeña complicación de la inmovilización o de el SUDEC. Bueno, habría que hacer un seguimiento por la resonancia y valorarlo de aquí, yo qué sé, por ejemplo, un mes y medio, y volver a hacer una reso
porque después de un tratamiento, supongo, rehabilitador y médico, pues tendríamos que ver la evolución tanto de la fractura del calcáneo como de este patrón edematoso moteado y ver cómo evoluciona. Pues bueno, sin más, os dejo este vídeo. Os pondré, lo más seguro, bueno, cuando se haga la resonancia, la siguiente resonancia, pues os pondré la resonancia definitiva, a ver cómo va y cómo evoluciona este tipo de patrón edematoso y de distrofia, digamos, o osteoporosis por inmovilización. Sin más, bueno, me despido, nos vemos en la próxima, espero que os guste y hasta luego. Adeu.